Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se definen los primeros momentos de un sólido con densidad variable y se muestran su cálculo mediante unos ejemplos. Sea B la región ocupada por un sólido con densidad continua sigma de x, y, z. Si suponemos que la masa del sólido se concentra en un punto x, y, z, sus primeros momentos con respecto a los planos xz, yz y xy están definidos como el primer momento del sólido con respecto al plano yz es igual a la integral triple de x, donde x es la distancia desde el punto x, y, z al plano yz, multiplicado por la densidad sigma de x, y, z diferencial de volumen. El primer momento con respecto al plano xz es la integral triple de y multiplicado por sigma de x, y, z diferencial de volumen. Y el primer momento con respecto al plano xy es igual a la integral triple de z multiplicada por la densidad sigma de x, y, z diferencial de volumen. Ejemplo 1. Determine los primeros momentos del sólido de densidad sigma de x, y, z igual a x por y, acotado por el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado y el plano x más z igual a 1 en el primer octante. Se muestra el sólido limitado por el cilindro parabólico z igual 1 menos y cuadrado, el plano x más z igual a 1 y los planos coordenados en el primer octante. Para calcular los primeros momentos del sólido con este orden de integración, trazamos en primera instancia una recta paralela al eje x. Se observa que esta recta entra al sólido por el plano x igual a 0 y sale del sólido por el plano x igual 1 menos z. Estos van a ser los límites inicial y final de x. La proyección del sólido sobre el plano yz está determinada por la parábola z igual 1 menos y cuadrado y los ejes coordenados en el primer cuadrante. Integrando en segunda instancia con respecto a la variable z, los límites de z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos y cuadrado y los límites para y entre 0 y 1. Con la región de integración definida en forma de conjunto y la densidad del sólido sigma de x, y, z igual a x por y, el primer momento del sólido con respecto al plano yz multiplicando x por la densidad nos queda la integral triple de x cuadrado por y, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y, con límites para x entre 0 y 1 menos z, límites para z entre 0 y 1 menos y cuadrado y límites para y entre 0 y 1. Estas integrales son muy simples de resolver, así que las hemos calculado utilizando un software externo y este primer momento con respecto al plano yz del sólido es igual a 1 sobre 30. Para calcular el primer momento del sólido con respecto al plano xz se multiplica ahora la densidad por y. Al sustituir sobre la definición nos queda la integral triple de x por y cuadrado, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y. Como se integra sobre la misma región, tenemos los mismos límites de integración. Al resolver esta integral triple, esto es igual a 1 sobre 27. Y el primer momento del sólido con respecto al plano xy se multiplica la densidad por z, se sustituye sobre la integral triple y nos queda la integral triple de x, y, z, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y, con los límites de integración ya obtenidos. Al resolver, esto es igual a 1 sobre 80. Si calculamos los primeros momentos del sólido ahora con este orden de integración, esto es integrando en primera instancia con respecto a la variable y, trazamos una recta paralela al eje y. Esta recta entra al sólido por el plano y igual 0 y sale del sólido a través de la pared del cilindro parabólico y igual raíz de 1 menos z. Estos van a ser los límites inicial y final para y. Si proyectamos el sólido sobre el plano xz, tenemos la región en el primer cuadrante, limitada por la recta x más z igual a 1 y los ejes coordenados. Integrando en segunda instancia con respecto a la variable z, los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual 1 menos x, y los límites para x entre 0 y 1. Con el orden de integración de x, de z, de y, se tiene la región de integración expresada en forma de conjunto. Al sustituir los límites sobre las integrales que definen estos primeros momentos, lo único que cambia son los límites. El argumento sigue siendo lo mismo.
Así que obtenemos el primer momento del sólido con respecto al plano YZ, sustituyendo los límites de integración, y esto es 1 sobre 30, y así calculamos el primer momento con respecto al plano XZ del sólido, que es 1 sobre 27, y el primer momento del sólido con respecto al plano XY, que es 1 sobre 80. Para seguir ejercitándonos en el cálculo de integrales sobre regiones en el espacio, ahora vamos a calcular los primeros momentos del sólido con este orden de integración. Ahora integramos en primera instancia con respecto a la variable z. Si se traza una recta paralela al eje z y se desplaza esta a través de la región ocupada por el sólido, esta recta va a salir tanto por el plano x más z igual a 1 como por la pared del cilindro parabólico z igual a 1 menos y cuadrado. Se van a necesitar, por tanto, dos integrales. Una primera integral va a tener límites para z entre el plano z igual a 0 y z igual a 1 menos x. La proyección sobre el plano XY de esta primera región está determinada por la parábola x igual y cuadrado, el eje x y la recta x igual a 1. Esta curva es la proyección sobre el plano XY de la curva generada por la intersección del cilindro parabólico z igual a 1 menos y cuadrado y el plano z igual a 1 menos x. Sobre esta primera integral integramos en segunda instancia con respecto a la variable x para evitar una raíz en los límites de integración. Los límites para x van a estar entre x igual a y cuadrado y x igual a 1. Y los límites para y entre 0 y 1. Para la segunda integral los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual a 1 menos y cuadrado. La proyección de esta segunda región sobre el plano XY va a estar limitada por la parábola x igual a y cuadrado, la recta y igual a 1 y el eje y. Integrando en segunda instancia con respecto a la variable x, los límites para x van a estar entre 0 y y cuadrado y los límites para y entre 0 y 1. Con el orden de integración de z de x de y para calcular los primeros momentos del sólido, la región de integración va a estar definida por la unión de estos dos conjuntos. Para calcular los primeros momentos del sólido con este orden de integración, como se mencionó, vamos a necesitar dos integrales. En estas integrales los argumentos siguen siendo los mismos. En la primera integral sustituimos los límites de integración definidos por la primera región y en la segunda integral sustituimos los límites de integración definidos por la segunda región. Al resolver esta integral obtenemos que este primer momento del sólido con respecto al plano YZ es igual a 1 sobre 30. Este procedimiento lo repetimos para calcular el primer momento con respecto al plano XZ. Lo único que va a cambiar son sus argumentos. Al resolver esta integral, esto es 1 sobre 27. Y de la misma manera calculamos el primer momento del sólido con respecto al plano XY, cambiando por supuesto el argumento que corresponde a el primer momento que estamos calculando. Y este resultado va a ser igual a 1 sobre 80. Ejemplo 2. Dado el sólido limitado por el paraboloide y igual a 12 menos x cuadrado menos z cuadrado y los planos y igual a 3 y y igual a 8, se nos pide los primeros momentos de este sólido con densidad sigma de x y z igual a y. Se muestra el sólido limitado por el paraboloide y igual a 12 menos x cuadrado menos z cuadrado entre los planos y igual a 3 y y igual a 8. Las curvas de intersección entre el paraboloide y el plano y igual a 3 y y igual a 8 van a estar definidas intersectando el paraboloide con el plano y igual a 3 por x cuadrado más z cuadrado igual a 9 a la altura del plano y igual a 3 e intersectando el paraboloide con el plano y igual a 8. Esto va a ser la curva x cuadrado más z cuadrado igual a 4 con y igual a 8. Para calcular los primeros momentos del sólido en coordenadas cartesianas y dado que este es simétrico con respecto al eje y, vamos a integrar en primera instancia con respecto a esta variable. Pero vamos a necesitar dos integrales. Los límites para y en esta primera región van a estar entre el plano y igual a 3 y la pared del paraboloide y igual a 12 menos x cuadrado menos z cuadrado.
La proyección de esta primera región sobre el plano XZ es el anillo cuyas fronteras son las circunferencias x cuadrado más z cuadrado igual 4 y x cuadrado más z cuadrado igual 9. Integrando en segunda instancia con respecto a la variable z y planteando los límites de integración en el primer cuadrante de este plano, vamos a tener que utilizar dos integrales. Una primera integral va a tener el límite para z entre la raíz de 4 menos x cuadrado y la raíz de 9 menos x cuadrado, y límite para x entre 0 y 2. Y una segunda integral va a tener límites para z entre 0 y raíz de 9 menos x cuadrado, y los límites para x entre 2 y 3. Y es posible plantearnos estos límites en el primer cuadrante por la simetría de este anillo con respecto a los ejes coordenados. Calcularíamos la integral sobre este primer cuadrante y multiplicaríamos por 4. También por criterios de simetría, el primer momento del sólido con respecto al plano YZ y el primer momento del sólido con respecto al plano XY es igual a 0. Con la densidad del sólido igual a y B1 definida en el primer cuadrante del plano XZ por la unión de estos dos conjuntos, el primer momento del sólido con respecto al plano XZ sobre la región 1 es igual a 4 veces la integral triple de Y por la densidad diferencial de volumen sobre B11 más 4 veces la integral triple de Y por la densidad diferencial de volumen sobre B12. Al sustituir los límites de integración nos queda la suma de estas integrales en coordenadas cartesianas. Para obtener su valor numérico utilizamos un cambio a coordenadas cilíndricas. Debido a la simetría del sólido con respecto al eje Y, estas coordenadas cilíndricas las definimos como t de r tita y igual r coseno de tita igual x, r seno de tita igual z y y igual y. Y allí tenemos que x cuadrado más z cuadrado es r cuadrado y el jacobiano de esta transformación a coordenada cilíndrica es igual a r. También se tiene que la nueva región en estas coordenadas tiene a r entre 2 y 3, tita entre 0 y 2pi y y entre 3 y 12 menos r cuadrado. Mediante el teorema del cambio variable, la integral triple de y cuadrado diferencial de y diferencial de z diferencial de x sobre b1 es igual a la integral triple de y cuadrado, aquí se multiplica por el jacobiano de la transformación a estas coordenadas cilíndricas, diferencial de y diferencial de r diferencial de tita sobre b1 asterisco. Sustituimos los límites de integración y al resolver esta integral triple nos queda que el primer momento del sólido con respecto al plano XZ sobre la región 1 es 3475 sobre 12 pi. Para mostrar cómo se obtienen los límites de integración en coordenadas cilíndricas sobre la región B1, se tiene que los límites de Y siguen siendo los mismos, salvo que hay que transformar el límite superior a esta coordenada. Por tanto, ahora Y va a estar entre Y igual 3 y Y igual 12 menos R cuadrado. Sobre la proyección de esta primera región sobre el plano XZ, los límites para R van a estar entre 2 y 3 y los límites para tita entre 0 y 2pi. Los límites para Y en coordenadas cartesianas sobre esta segunda región de integración van a estar entre el plano Y igual a 3 y el plano Y igual a 8. La proyección de esta región sobre el plano XZ es el disco cuya frontera es la circunferencia x cuadrado más z cuadrado igual 4. Dado la simetría de esta región respecto a los ejes cartesianos, nos planteamos la integral en el primer cuadrante, integrando en segunda instancia con respecto a la variable z. Los límites para z van a estar entre z igual a 0 y z igual raíz de 4 menos x cuadrado, y los límites para x entre 0 y 2. Para la región B2, definida en forma de conjunto en el primer cuadrante del plano XZ, tenemos que el primer momento del sólido con respecto al plano XZ sobre esta región es igual a 4 veces la integral triple de Y por la densidad diferencial de volumen sobre B2. Sustituyendo límites de integración nos queda la integral triple de Y cuadrado diferencial de Y, diferencial de Z, diferencial de X con límite para Y entre 3 y 8, límites para Z entre 0 y raíz de 4 menos x cuadrado y límites para x entre 0 y 2, y esto multiplicado por 4. Para resolver esta integral utilizamos nuevamente un cambio a coordenada cilíndrica, nos queda la integral triple de y cuadrado multiplicada por r, diferencial de y, diferencial de r, diferencial de tita. Y tiene límites entre 3 y 8, r entre 0 y 2 y tita entre 0 y 2pi.
Al resolver esta integral, obtenemos que el primer momento del sólido con respecto al plano XZ sobre la región 2 es 1940 sobre 3 multiplicado por pi. En coordenada cilíndrica, los límites de y sobre la región B2 siguen estando entre los planos y igual a 3 y y igual a 8. Y sobre la proyección de esta segunda región sobre el plano XZ, que es el disco cuya frontera es la circunferencia x cuadrado más z cuadrado igual a 4, R va a estar entre 0 y 2 y θ entre 0 y 2pi. Con los primeros momentos del sólido con respecto al plano YZ y con respecto al plano XY igual a 0, al sustituir los primeros momentos con respecto al plano XZ sobre las regiones 1 y 2 y sumar, nos queda que este momento con respecto al plano XZ del sólido es 3745 sobre 4 multiplicado por pi. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta una próxima oportunidad.